Ahí está grabando ya. Bueno, pero igual pauso el record. Listo, ahí está grabando. Ah, ok. Entonces dijimos, me Muy voy bien. a New Project, me voy a ir a la parte de generar un proyecto. Aquí me está preguntando el nombre del proyecto y la ubicación en donde voy a guardar los archivos. Como nombre del proyecto, pues le voy a poner RA Práctica 1 por el momento. Realidad aumentada, práctica 1. Ahí está. Voy a seleccionar este que dice 3D, ¿sí? De hecho, mire, aquí viene una parte nueva para realidad aumentada. Pero esta todavía no la vamos a utilizar. Vamos a irnos por la parte de aprender primero cómo se maneja el entorno de Unity. Entonces me voy a ir a la parte de crear. Y esta parte puede ser un poco tardada. ¿Sí? Depende de la capacidad de su computadora. Puede tardar desde 5 minutos. Si no tienen un disco duro sólido, a lo mejor 5 minutos les va a quedar corto. Hasta a lo mejor unos 15 minutos en general el proyecto. Es bastantito tardado. Cada proyecto viene pesando alrededor de unas 3 gigas más o menos en promedio. Entonces, no abusen tampoco tanto el estar cree proyectos nomás porque se les ocurra. Tengan mucho cuidado con los proyectos que crean y cada vez que vayamos a abrir el proyecto, pues abran ese mismo proyecto. No le saquen copias para generar otros nuevos porque pues genera mucho espacio, ¿no? Les digo, aquí esperamos a que esto cargue. Si tienen, les digo, un disco duro sólido, en mi caso yo tengo uno, puede agilizar mucho el proceso de la creación del proyecto. Déjenme cierro Visual también para que se agilice todo esto. Ok, si ustedes se fijan aquí, yo ya tengo el entorno de Unity, ¿sí? Vamos a ver básicamente un poco cómo trabaja. En la parte de arriba, pues lo primero como lo que me encuentro es el menú, ¿no? La parte de menú con todas sus herramientas que tiene aquí, esas las vamos a ir viendo poco a poco conforme las vayamos a usar, porque no vamos a estar utilizando todas. De hecho, van a ser muy pocas y la mayoría de estas herramientas las podemos encontrar acá en las propiedades de lo que yo vaya a seleccionar. Déjenme, hago pequeño esto porque me está estorbando. Mm, mm. Ahí está. Ok, esta viene siendo el área de trabajo. Si ustedes se fijan, se mueve en 3 dimensiones. Yo les recomiendo que tengan un mouse para que no batallen a la hora de estar diseñando esto. Si no lo tienen, no se preocupen, no pasa nada, nada más van a batallar un poquito más, pero pues igual y se acostumbran a tratar de moverse sin mouse, ¿no? Esto trabaja sobre el eje X, sobre el eje Z y sobre el eje Y. X pues es la parte de izquierda a derecha, la Y es la parte de arriba hacia abajo y Z es de adelante hacia atrás. Esta parte pues ya la conocen un poquito más, ¿no? Para poder moverme en este entorno, se fijan ustedes, si yo le hago de esta forma, lo único que hago es estar seleccionando algo. Para girar, presiono la tecla Alt, por ejemplo, y puedo darle clic y fíjense que puedo girar en el eje en el que yo estoy. ¿Se fijan? Entonces con esto no batallo yo para poder seleccionar algo de lo que yo tenga. Si tuviera mouse, que ahorita no lo tengo conectado, yo le puedo dar con el roll scroll hacia adelante y va a empezar a acercar la vista. Si le doy con el roll scroll hacia atrás, voy a empezar a alejar la vista. Miren, aquí lo estoy haciendo, pero con touchpad, nada más que es un poquito más fastidioso. A veces lo hace para adelante, a veces lo hace para atrás. Pero si ustedes tuvieran un mouse, con el mouse le pueden dar para adelante, para atrás más rápidamente. Si yo, espérenme tantito porque ya la trabé. Ahí está. Ok, sobre esta área de trabajo entonces es en la que vamos a estar agregando todos los componentes que yo voy a estar utilizando en teoría. Bueno, esta más bien es la escena que yo estoy visualizando. Los componentes en sí se van a ir agregando en esta jerarquía. Si ustedes se fijan, aquí tengo partes, dos objetos. Uno que es el main cámara y el otro que es la luz de dirección. Estas ya vienen automáticamente por default colocados, ¿sí? La cámara viene siendo la vista por donde va a visualizar el usuario. Fíjense, por ejemplo, que aquí está mi cámara, ¿sí? Y esta cámara me dice que si yo la selecciono, así es como la persona vería. Una vez que yo corra mi aplicación o que corra el videojuego, de esta forma voy a ver. Para cambiar de modo escena a modo cámara,
puedo irme a este punto, por ejemplo, y hagan de cuenta que estoy viendo cómo vería el juego, ¿se fijan? Entonces, esto de game es como yo puedo ver en el momento de correr mi juego, por ejemplo, o de ejecutar mi, vaya, mi aplicación, como lo vería en el celular. Y esta parte de escena es como para tratar de manipular los objetos que yo tenga, ¿sí? Fíjense que también tengo un Direction Light, que este me permite darle luz a los objetos. Ya lo vieron, creo, en las materias de, de modelados, ¿no? Cómo poderle darles luz a los objetos para que puedan alusar de cierta forma, que se puede hacer de día, que se puede hacer de noche, etcétera. Esto me permite a mí poder manipular esta parte, ¿no? Ahora, esto de aquí abajo es la biblioteca que yo puedo tener para poder anexar cosas a mi jerarquía. Va, esta parte de la biblioteca es como que cosas que yo puedo tener predefinidas. Por ejemplo, si yo tengo una escena predefinida aquí, desde aquí lo puedo pasar a mi jerarquía. Si yo tengo, por ejemplo, un brazo a lo mejor que diseñó otra persona, yo lo jalo primero a mi biblioteca y en mi biblioteca la puedo arrastrar a mi jerarquía para que se coloque dentro de mi proyecto. ¿Sí me explico? Entonces, pues esta parte no tiene mucha pierde, ¿no? Del lado derecho, yo me encuentro con las propiedades del objeto que yo seleccione. Un ejemplo, fíjense que si yo selecciono mi cámara, aquí del lado derecho aparecieron todas las propiedades de la cámara. Aparece la posición en la que se encuentra, la rotación, la escala de la cámara, aparecen algunas otras propiedades que todavía no las vamos a ver porque son un poco complejas y son algunas, las vamos a ver después. En la parte de abajo yo puedo anexar componentes. ¿Qué es un componente? Un componente viene siendo programación que le puedo anexar a mi objeto. Existen componentes ya prediseñados. De hecho, muchos de ellos ya se encuentran prediseñados. Pero si yo genero un nuevo componente, un nuevo script, yo tengo que anexárselo al objeto que yo quiero que funcione ese script. No. Un ejemplo. Supongamos que yo pongo aquí un cubo. Eh, lo voy a agregar rápidamente y ahorita les digo cómo lo puse. Aquí acabo de agregar un cubo. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ay, me fui jefe. Aquí está mi cubo, ¿no? Si yo quisiera que este cubo interactuara con algo, por ejemplo, cuando yo le dé clic, cuando toque otra cosa, cuando le dispare, cuando suceda cualquier cosa, ¿no? Si yo le digo o yo le quiero dar esa programación, yo tengo que agregar un componente en donde yo realice esa programación, ¿sí? Entonces, los componentes son como que programaciones que yo le puedo estar anexando a estos objetos. Las propiedades que ustedes tienen aquí. Por ejemplo, esto de aquí es un componente. Si fijan, lo puedo contraer, lo puedo sacar. Más esta programación ya viene predefinida para este componente, perdón, para este objeto. Por ejemplo, el mesh render ya es algo que viene también especialmente para este objeto. Eh, Básicamente tiene ya algunos componentes agregados, ¿no? Pero yo puedo generar un nuevo componente, le puedo estar anexando nuevos componentes, ¿sí? Incluso scripts, por ejemplo, puedo agregarle mesh, puedo agregarle layouts, puedo agregarle audio, puedo agregarle cosas a este objeto que yo ya tengo aquí, ¿sale? ¿Cómo puedo agregar los objetos? Lo puedo agregar directamente desde aquí, desde mi jerarquía, puedo dar clic derecho y aquí abajo, si ustedes se fijan, me dice, ok, puedes crear un empty, un objeto vacío, nada más para jerarquizar. Puedes generar, por ejemplo, objetos en tercera dimensión, que pueden ser un cubo, una esfera, una cápsula, un cilindro, un plano, un cuadrado, un texto que aparezca, un terreno, un árbol, zona de viento o texto en 3D. Existen también en segunda dimensión. Estos no los vamos a estar utilizando por el momento. Esto más bien se utiliza para juegos en segunda dimensión. Existen efectos, existen luces, existe audio, existe video, existe opciones de formularios. Los UI son como que formularios. Tengo texto, tengo imágenes, tengo botones, tengo sliders, tengo inputs, tengo scroll view. Entonces, esto me permite como que tratar de generar una especie de formulario, por ejemplo, para que alguien se registre en algo, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tengo 3 cubos. Aquí está, tengo 3 cubos, nada más que por el momento uno se encuentra empalmado con el otro. Déjenme los muevo. Aquí está un cubo, va a ser un poquito más pequeño. Aquí está otro cubo.
Y aquí está el otro cubo. Fíjense cómo lo puedo mover, ¿se fijan? Ahora, ¿cómo cambio de moverlo a crecerlo o rotarlo? Si ustedes se fijan, en este punto me aparecen las propiedades. La primera propiedad es una mano. Si yo selecciono la mano, lo que puedo hacer es moverme en mi entorno, ¿se fijan? Más no puedo rotar, nada más me muevo en mi entorno. Puedo girar con la letra control, con la tecla, perdón, control seleccionada, pero si yo tengo la mano, puedo girar en mi entorno. Puedo moverme en mi entorno. Si yo selecciono este, lo que puedo hacer es poder mover los objetos. Fíjense que los puedo mover de adelante hacia atrás o de arriba hacia abajo, ¿no? Incluso, fíjense, por ejemplo, que este de game lo puedo arrastrar y a lo mejor lo puedo colocar aquí abajo, miren. Y fíjense que ya tengo dos vistas y que conforme yo mueva esto, se mueve también en mi escena. ¿Se fijan? En mi modo game. ¿Se fijan? Entonces, de esta forma puedo ver un poco más así como que a ciencia cierta cómo se puede ir viendo. ¿Sí? ¿Se fijan? Así es como se vería el juego, por ejemplo, como se ve en la parte de abajo. ¿Sí? Ok, si yo selecciono esta opción, lo que puedo hacer es rotar mi objeto. Fíjense, por ejemplo, aquí que estoy girando mi cubo. Ahí en la escena de abajo se está visualizando que está girando. Sí, o lo puedo agarrar, lo puedo hacer en un giro libre, ¿se fijan? Si lo agarro desde el centro, puedo hacer un giro libre. De otro modo, me aparecen aquí con amarillo, rojo y azul, básicamente cómo puedo girarlo. Fíjense que el rojo acá me dice que es el eje X, el amarillo es el verde es el eje Y y el azul es el eje Z. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, un giro en el eje X, es este rojo. Y aquí puedo hacer un giro en el eje X. Claro que ya lo tengo todo volteado, ¿no? Por eso el eje X pues ya quedó como que volteado. Vaya la redundancia. Ahora, si ustedes se fijan, aquí mismo me aparecen las propiedades. Aquí está la rotación de mi objeto. Si yo roto mi objeto, fíjense que automáticamente van cambiando esas propiedades. Supongamos que yo lo dejé de un punto que no recuerdo cómo era. La regué. ¿Qué hago? Simple y sencillamente aquí le vuelvo a poner 0, 0, 0 y devuelve a su posición inicial. ¿Se fijaron? ¿Sí? De igual forma, por ejemplo, supongamos que el cubo se me fue. Vamos a tratar de aventarlo muy lejos. De repente yo lo agarré y cuando menos pensé se me perdió. Ya no supe dónde quedó. ¿Cómo le hago? Pues sencillo. Selecciono el cubo, déjenme conecto la compu de una. Listo. Entonces, selecciono el cubo. En este caso este no es. Fíjense que este es el que anda perdido. Este aquí está y este aquí está. Pero este es el que anda perdido. ¿Qué hago? Pues simple y sencillamente me voy aquí a la posición y le pongo 0, le pongo 0 y le pongo 0. Y con esto volvió a su posición inicial. Aquí tengo ya el cubo. Ya no lo tengo con pierde. Otro ejemplo. Supongamos que yo comienzo a hacer muy grande mi cubo. Ahí está. Y quiero que este cubo que tengo acá se iguale al tamaño de este cubo. ¿Cómo lo hago? Para empezar, si yo lo empiezo a hacer así, pues difícilmente voy a hacer que me quede exactamente como el otro. Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, selecciono este de acá lo selecciono, checo las propiedades, me fijo, por ejemplo, que es 5.2, 5.2 y 5.2. Para no errarle, le voy a poner 5.3. 5.3, 5.3 y 5.3. Y ahora sí ya puedo seleccionar el otro cubo y le puedo decir 5.3, 5.3 y 5.3. De esta forma, igualé el tamaño de los cubos, ¿se fijaron? ¿Sí? Ahí está. Ahora, supongamos que la cámara está muy enfrente, la quiero mover, pues agarro la cámara e incluso la cámara también la puedo mover. Fíjense que la cámara también tiene movimiento, ¿sí? Ahí está. Por ejemplo, la quiero bajar un poquito, ahí está la cámara, ¿sí? Ahora, para poder cambiarme entre estas opciones, es difícil que yo lo esté haciendo desde aquí, me vengo para acá, lo vuelvo a hacer el movimiento que quiera hacer, me devuelvo otra vez. ¿Cómo lo hago más sencillo? Con la tecla Q, W, E y R es más sencillo utilizarlo. Se fijan, son las primeras teclas abajo de los números. Entonces, esta, por ejemplo, sería la letra Q, este sería el segundo, la letra W, el tercero sería la letra E y el cuarto sería la letra R. De esa forma ya no batallo. Supongamos que este lo quiero hacer chiquito. Ah, yo sé que es Q, W, E y R. Entonces presiono la letra R
Y fíjense que ya me apareció para poder escalarlo, ¿no? Ahora lo quiero mover. Presiono la letra W, me apareció para poderlo mover. Y de esta forma ya no batallo con estar yéndome a este menú. Ya con mis teclas ya, pues ya no batallo para poder moverlo. ¿Se fijan? Pues ya de esta forma ya lo puedo manipular más sencillo. Lo que voy a hacer ahora, yo tengo 3 cubos. Estos 3 cubos yo quiero que queden alineados en mi jerarquía. Fíjense que anteriormente yo puse un Game Object, que es este que se encuentra aquí, ¿sí? Que lo puse aquí, crear empty. Este empty nada más es un Game Object, o sea, es un objeto vacío. Entonces, si yo genero un Game Object, esto me permite a mí poder tratar de acomodar mejor mis objetos. O sea, si yo selecciono este y este cubo, los puedo arrastrar, meterlos dentro del Game Object. Dentro, dije. Ahí está. Y fíjense que ya tengo un poco más organizada mi jerarquía. Yo puedo decir entonces que aquí se encuentran todos mis Game Objects. Lo puedo minimizar, lo puedo contraer o lo puedo mostrar. ¿Se fijan? Y de esta forma puedo generar una especie de organización mejor en la parte de mi jerarquía. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer, va a ser como quien dice la práctica que ustedes van a realizar, ¿eh? Voy a quitar este game de aquí para que no me estorbe. Si ustedes tienen 2 pantallas o un monitor en su casa, pueden conectar el monitor a su laptop y créanme que les va a ayudar mucho, ¿eh? Déjenme nada más vuelvo a acomodar esta cosa porque se resiste a moverse. Game. Ahí está. Ya lo traté de juntar. Muy bien, tengo mi escena. Lo primero que voy a hacer va a ser colocar un plano. Entonces me voy a ir aquí a clic derecho para agregar un nuevo objeto. Me voy a ir a 3D Objects. Voy a anexar un plano. Aquí está. Este va a ser el piso de mi escena. Entonces este piso lo voy a tratar de bajar, lo voy a agrandar. Fíjense que para agrandar es como que la cuarta opción. Y la cuarta tecla que me topo es la R. Entonces presiono la letra R. Y de esta forma yo lo puedo agrandar. Y ya no batallo con estarle seleccionando las opciones allá. Este sería como que el piso de mi juego. Ahí está. ¿Sí me escucho o se cortó? Yo sí lo escucho, profe. Yo sí lo escucho también. Es que me apareció un mensaje ahí de que sí, algo de tiempo gratis, no sé qué rollo, pero bueno. Entonces, yo tengo aquí ya los objetos, ¿sí? Fíjense que ya los tengo aquí. Ahora, si yo ejecuto válgame, la escena, la ejecuto y es una especie de simulación de lo que pasaría cuando esté corriendo la escena. Fíjense, por ejemplo, que aquí lo tengo flotando. Así es como se vería. ¿Se fijan? Mientras yo no ejecute, válgame, mientras no ejecute lo que estoy haciendo, no se van a ver como que toda lo que tenga la física, si yo le pongo gravedad, si le pongo para que algo choque con esto. Toda esta parte no funciona, no va a funcionar, más sin embargo puedo seguir interactuando con todo esto. ¿Sí se fijan? Está corriendo, sí, pero puedo interactuar con todo. Nada más que si hubiera un enemigo aquí, por ejemplo, que tuviera una especie de inteligencia artificial, él se seguiría moviendo, a pesar de que yo puedo interactuar con todo esto. ¿Sí? Ahora, mucho cuidado con esto, ¿eh? Cada vez que yo tenga corriendo, una vez que lo detengo, fíjense que cuando lo detengo, todo vuelve a su posición inicial. Entonces, cuando está corriendo es como que una simulación, ¿sí? Yo puedo hacer movimientos, pero son temporales. En cuanto yo detenga la simulación, todos los cambios que yo hice en ese momento se pierden. Fíjense, le pongo parar, stop, o le doy clic otra vez, se detiene y básicamente todo lo que yo hice se detuvo. ¿Se fijan? Entonces, esta es la parte de correr básicamente. Yo puedo agregar también esferas, por ejemplo, voy a colocar otro empty, otro game object, otro otro empty. Este lo voy a renombrar, por ejemplo, lo selecciono, le cambio y estos van a ser mis cubos. Cubos. Y estos de aquí abajo, por ejemplo, van a ser mis pelotas, por ejemplo. Ahí está. Y aquí dentro de pelotas, por ejemplo, yo quiero generar una esfera. Aquí está una esfera, ¿se fijan? La voy a agrandar un poquito más. Qué grande.
Acá está. Déjenme la muevo un poquito porque no la alcanzo a distinguir. Ahí está. Fíjense que ya tengo una esfera. Quiero otra del mismo tamaño. ¿Qué hago? Sencillo. Le doy clic derecho y le puedo poner duplicar. Y ahí está, se duplicó la esfera. ¿Dónde apareció? Porque no la veo. Ah, pues si le acabo de duplicar, apareció encima de esta misma esfera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Moverla para que me pueda aparecer la esfera, para que se separe, vaya, porque estaban empalmadas. ¿Se fijan? Y aquí están mis dos esferas. ¿Sí? Ok, pues hasta aquí. Vamos haciendo esta pequeña práctica. Vamos a tratar de generar un plano. Vamos a tratar de agregar 3 cubos dentro de un empty object y 3 esferas dentro de otro empty object. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por esta parte, algo sencillo, pero pues igual forma, a ustedes se les va a dificultar un poquito porque no conocen todavía esta interfaz. Si tienen cualquier duda me preguntan, entonces pues en este momento se pueden salir de la reunión, no pasa nada, para comenzar a hacer la práctica en caso de que se les ponga muy lento. Si su computadora se lo soporta, pues adelante. ¿Sale? De igual forma, yo les recomiendo otra vez tratarse de instalarse Ubuntu en su computadora para que no batallen. Se fijan, yo tengo Ubuntu y realmente mi computadora pues no está lenta. Estoy grabando, tengo compartiendo la pantalla, tengo abierto Teams, tengo abierto Discord, tengo abierto el Google Chrome, y además Unity realmente no se me ha puesto muy lenta. Cosa que cuando tenía Windows sí se me ponía bastantito lenta, ¿eh? Entonces, yo les recomiendo esta parte. Instálense Xubuntu si su equipo está muy lento y están batallando con esta parte. Y no se preocupen, no se les va a borrar nada de lo que tenían en Windows. Al contrario, van a quedar con Windows y con Linux al mismo tiempo. Ok. Ok, manos a la Profe, obra. Dígame. ¿para cuándo va a ser dar chance de entregar esa práctica? Porque mi compu no está jalando. No se preocupe, usted se la justifico.